Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente gracias por sumarse y participar en esta actividad de los martes. Que esta fiesta académica que hemos dado en llamar jornadas científicas del IAL, perdón. En el día de hoy tenemos el gusto de escuchar al grupo Origen. Nos van a hablar Natalia, Romina y Patricio, no sé si en ese orden o no. Los dejo con ellos, espero que lo disfruten y hacemos preguntas y comentarios. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Romina Dicisto, del Grupo Origen, y vamos a hacer una presentación parcial del grupo para contar en detalle dos líneas de trabajo. Nosotros somos estos que estamos acá. Bueno, Gonzalo Delía, Macarena Zanardi, Agustín Lúgaro, Carla Coronel, Natalia Rossignoli, Patricio Zain y Mariana Sánchez. Mariana ahora está en una postdoc en Holanda. Gonzalo es investigador, Macarena y Patricio son los tres investigadores. No, yo todavía no. Agustín. Gonzalo, Macarena y Agustín, investigadores. Patricio, becario postdoctoral, Natalia, becaria doctoral, próxima a doctorarse, y Carla Coronel, también becaria doctoral. Digamos, las líneas de los temas generales que abordamos en el grupo son la formación y evolución de planetas tipo terrestres y los procesos físicos y dinámicos que se dan en este proceso, y básicamente con el código de N cuerpos de 3, y eso lo hacen mayormente Gonzalo y sus becarios. El código de 3 fue desarrollado por Agustín y Gonzalo en el grupo. En ese tema se estudia la calidad de agua en la zona de habitabilidad circunestelar, los criterios de habitabilidad planetaria, etc. También con Macarena, dentro de esa línea, se estudia también la evolución y dinámica de reservorios de cuerpos pequeños en otros sistemas planetarios, y bueno, la dinámica secular. Y dentro del sistema solar hacemos evolución colisional de los cuerpos pequeños, evolución dinámica de los cuerpos pequeños, y también intentamos, digamos, abordarlos también de forma, estudiar los procesos físicos a través de la producción de los cráteres en los satélites de los planetas gigantes y en los asteroides. Esto es porque, digamos, hay una problemática en ciencias planetarias, en nuestro sistema solar, que es la imposibilidad de ver objetos muy pequeños, y eso dificulta conocer cuántos hay. Y eso es muy importante para saber cuál es la distribución de tamaños de los objetos más chiquitos, porque tiene implicancias en los procesos de formación planetaria, para modelar la formación planetaria en sí, de nuestro sistema solar y de otros sistemas. Entonces, conectando con los cráteres, uno puede llegar a tamaños más chiquitos. Entonces, bueno, usamos herramientas numéricas, los códigos, el D3, el código Mercury, que es ampliamente conocido, al cual se le hacen, y el código EBOR, que también fue desarrollado entre astrónomos de acá en Uruguay. Y bueno, y le agregamos y le sacamos cosas, digamos, depende de lo que queramos estudiar. Y luego para la evolución colisional tenemos el código ICC, que fue desarrollado en el doctorado Patricio, que es bastante completo, ¿sí? Es con múltiples, bueno, ya lo va a contar Patricio, pero bueno. Entonces vamos a abordar los temas de Natalia y los temas de Patricio en esta charla. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Natalia Rossignoli, estoy haciendo el doctorado con Romy y la codirección también de Gabriela Parisi. Y mi tema de doctoral es estudiar el origen y la evolución y la caracterización en satélites del sistema solar, particularmente los satélites de los planetas gigantes.
Así que bueno, quería arrancar con el póster que tengo en mi oficina porque se muestra un poco la variedad de satélites que hay en el sistema solar y cuerpos menores. Y realmente con las misiones de los últimos años se han descubierto características que directamente no se sabía que podía haber en objetos tan chicos. Así que todos los días sale algo nuevo y es muy interesante. Particularmente yo les voy a contar del sistema de Saturno y del sistema de Urano, que son los dos sistemas que más he trabajado. Así que bueno, lo interesante de estudiar el proceso de craterización es que los satélites tienen una evolución muy marcada por los impactos que han recibido. Entonces, para estudiar esa craterización, es interesante primero caracterizar qué poblaciones son las que impactan a estos satélites, que en la región donde yo estudio, mayormente son las poblaciones heliocéntricas, o sea, objetos que orbitan alrededor del Sol, y también hay casos donde también tienen inferencia las poblaciones planetocéntricas. Y después, además de caracterizar la población impactora, es necesario modelar el evento de craterización, o sea, el momento de impacto. Y esto obviamente no lo hacemos nosotras, sino que son leyes de escala calibradas en laboratorio, donde se simulan impactos a pequeña escala, con características similares a distintos lugares del sistema solar, y esos resultados son extrapolados para eventos de gran escala. Y bueno, entonces lo que hacemos nosotras, juntando esas dos cosas, es estudiar la producción de cráteres en los satélites, que además de caracterizar esa población de objetos menores, también ayuda a caracterizar los mismos satélites. Por ejemplo, se puede descubrir la edad del satélite, la edad de su superficie, o sea, si tiene actividad geológica que borre cráteres, qué tipo de cosas pueden pasar en esos satélites. Así que bueno, arrancamos como la parte de la caracterización de la población impactora. Acá hay un esquema de lo que serían las órbitas de los planetas gigantes, la órbita de Plutón, y todo esto es la región transneptuniana, ¿sí? Que está llenísima de objetos, y no son todos iguales los objetos que hay ahí, hay distintas familias dinámicas. Entonces, en esta visión más cenital, podemos ver de nuevo Urano, Neptuno, toda la región transneptuniana, y no sé si se llega a distinguir, pero hay algunos objetos que están en amarillo, que se llaman objetos del disco dispersado, y esta familia dinámica dentro de la región transneptuniana es la que termina migrando hacia dentro del sistema solar y convirtiéndose en lo que se llaman centauros, que están en verde, que son los que cruzan a las órbitas de los planetas gigantes y terminan produciendo los cráteres. ¿Por qué el disco dispersado y no toda la región? Porque el disco dispersado tiene objetos con características orbitales que hacen que estén más afectados por la perturbación gravitatoria de Neptuno. Y esa perturbación hace que terminen migrando hacia adentro. Entonces, acá, esto es típico, digamos, de ciencias planetarias, de mostrar el semieje mayor de su excentricidad para las características orbitales, y acá podemos ver el disco dispersado en rojo, ¿sí? Y los centauros. O sea, toda esta zona termina migrando hacia adentro, hacia la zona de los planetas gigantes. Y después tenemos la población planetocéntrica, que mayormente está conformada por escombros de lunas que fueron fragmentadas, residuos colisionales, pero son típicas de cada sistema de satélites, o sea, no se puede modelar una única población planetocéntrica para todos los planetas, digamos. Así que bueno, arranco con este trabajo que hicimos con Romina, que fue estudiar la población impactora heliocéntrica, que es la más importante en los satélites que estudiamos, y lo que se hace para estudiarla es modelarla con simulaciones numéricas, básicamente. Entonces, renovamos un resultado que había sido publicado en el 2007, que este trabajo lo que hacía era hacer la integración numérica de objetos del disco dispersado, entre otros, que en ese momento había 95 objetos observados, nada más. Siempre tenemos que tener en cuenta que están extremadamente lejos, ¿sí? Son muy difíciles de observar y se sabe muy poco en general. Entonces, clonaron estos 95 objetos, los hicieron evolucionar y ahora hicimos lo mismo con 603 objetos y ayer me fijé y había como 800, por ejemplo, o sea, todo el tiempo se descubren más. Y nosotras también clonamos estos objetos y lo que hacemos es ver qué fuentes de la región transneptuniana contribuyen más a ser centauros. Y obviamente confirmamos que son los objetos del disco dispersado. Hicimos lo mismo también con los que ya son centauros que están observados, que son más o menos 400, ahora debe andar en 500, para saber también cuánto duran en la zona de los planetas gigantes. Y obtenemos mapas como estos, que también semieje versus excentricidad y semieje versus inclinación, donde se pueden ver cuáles son las zonas más estables, o sea, dónde es más probable encontrar centauros, ¿sí?
y los puntitos negros son los observados, ¿sí? Acá van a sobrevivir más en azul y acá menos. Y bueno, arranco con la parte de lo que fue mi tesis de licenciatura, que fue motivada muy importantemente por la misión Cassini, porque una parte muy importante del trabajo de craterización es comparar con los conteos observacionales. O sea, si vos no tenés conteos de cráteres, es muy difícil terminar de concluir algo concreto sobre el satélite. Entonces, como la misión Cassini había tomado imágenes con muy alta resolución de los satélites más chiquitos, arrancamos con esos porque ya tenían conteos de cráteres que no hacemos nosotras, y entonces podíamos modelar la craterización, comparar con los conteos y calibrar nuestro modelo, concluir sobre los procesos que sufre cada satélite. Entonces, nada, tomamos 16 satélites de los más pequeños, algunos están orbitando adentro de los anillos de Saturno directamente, otros están mucho más lejos y orbitando dentro de arcos de escombros, hay una variedad tremenda, y bueno, usamos los conteos publicados por estos autores, que también algunos tenían imágenes de la Voyager, que es el Space Voyage de 1985, también los usamos por las dudas. Así que bueno, ¿cómo se modela la craterización? Bueno, con la evolución dinámica que les conté recién, terminamos obteniendo el número de encuentros de cada impactor con el planeta. Eso después se ingresa en una simulación que lo que hace es considerar encuentros isotrópicos, colisiones isotrópicas con cada satélite, tiene en cuenta la velocidad de entrada del Centauro a la zona del satélite y cómo impacta con el satélite, considerando también la velocidad orbital del satélite. Con eso entonces encontramos el número de colisiones, ¿sí?, de los centauros, digamos, con cada satélite. Y después, una parte muy importante y muy delicada, digamos, del modelo, es atribuir una distribución de tamaños a eso, porque la simulación solo considera que sean partículas, si no le asigna una distribución de tamaños. Y acá lo que vemos es que la distribución de tamaños de los centauros se suele modelar con 2 leyes de potencias o más, que tienen un quiebre para objetos de 100 kilómetros de diámetro. Para los objetos más grandes que 100 kilómetros, hay una ley de potencias que no tiene una incerteza en general, está bastante aceptada en la literatura, y este es el número de objetos del disco dispersado que se estima que hay, ¿sí?, más grandes que 100 kilómetros. Y acá hay un quiebre, y este índice en la ley de potencias para los objetos más chicos tiene una incerteza que puede ir entre 2,5 y 3,5, dependiendo el autor, y varias cosas más que se van un poco modelando en la literatura a medida que se avanza con las observaciones. Y por último, lo que les comentaba de las leyes de escala que se calibran en laboratorios, tenemos estos trabajos que son muy conocidos, y lo que hay que llevarse de esta fórmula es que en general el impacto se modela con un término que representa la gravedad del satélite y otro término que representa la cohesión del material, o sea, si es de hielo, si es muy poroso, va a afectar al tamaño del cráter final que se genera en función del diámetro del cráter, del diámetro del impacto. O sea, el diámetro del cráter en función del diámetro del impactor. Entonces, bueno, no voy a contar los 16 satélites porque no lo vamos más, pero les cuento que me pareció siempre muy llamativo, que se llama Hyperion, que es extremadamente poroso, ¿sí?, tiene 135 kilómetros de radio, y eso hace que la porosidad hace que es como que retenga muchos sus cráteres, cosa que a nosotras nos facilita la comparación con nuestro modelo que considera los cráteres realizados a lo largo de toda la edad del sistema solar. Entonces acá lo que van a ver a lo largo de esta charla es el número acumulado de cráteres por unidad de área, por kilómetro cuadrado, y el diámetro del cráter, ¿sí? En color siempre van a ver los conteos observados, que estaban publicados, y estas dos curvas van a representar nuestros resultados para el modelo que incluye un índice de 3,5 en la distribución de tamaños y el de 2,5. Entonces podemos ver que en este caso nuestro modelo ajusta bastante bien para el índice 3,5, y también con esto podemos decir que por lo menos los cráteres más grandes pueden llegar a ser muy antiguos en Hyperion, con lo cual Hyperion también sería un objeto muy antiguo. Y así vamos caracterizando el satélite. Y por otro lado, esta parte donde se aleja nuestra predicción de los conteos, vemos que hay una sobreestimación, lo cual no nos preocupa tanto porque primero que puede llegar a haber una saturación, o sea que un cráter más grande tape uno más chiquito, entonces el conteo no va a poder representar realmente todos los cráteres que había en esa superficie, y por otro, en otros satélites también vemos que hay procesos endógenos que van borrando cráteres, y se borran más rápido los más chiquitos.
Así que sobre estimación no nos preocupa tanto, la subestimación sí. Y después tenemos estos satélites que orbitan dentro de arcos, no sé si llega a ver, o sea, acá está el satélite que es Mini, y acá hay otro, ¿sí? Y tienen como arcos que acompañan al satélite en su órbita alrededor de Saturno. Son objetos muy chiquitos, entre 300 metros y 2 kilómetros, y en este caso lo que vimos era que sufrían impactos que resultaban en la fragmentación del satélite. Entonces ahí pudimos estimar una edad para los satélites que no era la de la formación del sistema de Saturno, por lo menos. Entonces lo que podemos estimar o restringir de alguna manera sería cuán estables son estos satélites en la órbita actual, ¿sí? Y eso nos da que tienen 100 millones de años en la órbita actual, 400 millones de años más o menos, ¿sí? Entonces eso está bueno porque también te está diciendo un poco sobre cuán importantes son los impactos en los satélites más chiquitos. Y eso, si quieren chusmear más, les dejo la referencia que están los demás satélites. ¿Sí? ¿Los arcos qué serían? Y no se sabe bien, pero supuestamente sufren todo el tiempo impactos, micrometeoritos, que queda material orbitando con ellos que los acompaña, digamos. Pero si fuera que se fragmentan y se reacumulan en el mismo lugar, puede ser que eran ellos mismos que están por ahí y después se van reacumulando. Todavía no se sabe bien porque fueron unas imágenes medio al final de la misión que hay que ver qué va a deparar, digamos, la ciencia para eso. Y bueno, después nos fuimos al otro extremo porque Romina y Macarena habían ya publicado sobre los satélites medianos de Saturno, y de Titán, como ven acá, ¿sí? No se podía ver nada, ni cráteres ni nada, ¿sí? Hasta que la misión Cassini pudo observarlo en distintas longitudes de onda. Titán es un satélite que es el segundo satélite más grande del sistema solar, es más grande que Mercurio, ¿sí? O sea, es muy importante. Y bueno, como tiene una atmósfera que es 4 veces más densa que la terrestre en su superficie, no se podía observar nada. Entonces lo que pasó con la misión Cassini es que no solo orbitó, sino que posó una sonda que se llamaba Huygens en la superficie, que también usamos los resultados de eso. Acá se ve en infrarrojo, donde ya se adivinan que hay varias estructuras, digamos, y esto es en radar, que imagínense lo que fue para la gente que estaba mirando esto, que las imágenes de radar empezaron a mostrar que había lagos con líquidos, ¿sí? En la superficie de un satélite, cosa impensada. Estos lagos obviamente no son de agua como la conocemos, sino que son de metano, etano, ¿sí? Pero bueno, igual una cosa impresionante. Y bueno, en toda la superficie mapeada, que era 69% de la superficie en radar, solo se detectaron 90 cráteres, que es un número bajísimo, digamos, para lo que se suele trabajar. Entonces, hablamos de un satélite que tiene un proceso muy interesante endógeno, ¿no? Así que bueno, con la sonda Huygens, que determinó cuál era el perfil atmosférico de densidad, lo que tuvimos que hacer en este caso para modelar la craterización fue incluir los efectos de atmósfera. Y ahí nos metimos en un laberinto que tuve como un año viendo cómo se hacía, porque la verdad que es re complejo modelar el paso de un proyectil a través de la atmósfera, una tan densa como esa, porque, bueno, hay miles de efectos, depende cómo modeles el proyectil, si lo modelás como un grupo de cosas que se pueden fragmentar, si lo modelás de cierta densidad, de otra. Entonces, lo que hicimos fue permitir que los impactores sufran drag, que es el frenado atmosférico, ablación, que es el desgaste, y fragmentación, y cada impactor se podía fragmentar varias veces, digamos. O sea, como que van chocando con distintas capas de la atmósfera que son cada vez más densas y se pueden llegar a fragmentar. Entonces acá tenemos otra vez el número acumulado de cráteres en función del diámetro del cráter, nuestro modelo sin considerar fragmentación en líneas punteadas y considerando fragmentación. O sea, cambia muchísimo, la atmósfera filtra muchísimos impactores. Y otra cosa interesante de este trabajo fue que, para comparar con los modelos de craterización de otros autores, nosotras en general tenemos la ventaja de que modelamos desde su fuente del disco dispersado todo el viaje que hacen. Entonces tenemos, por ejemplo, una función temporal para asignarle a los impactos, un montón de cosas. Y otros autores lo que hacen es considerar una tasa de colisión constante a veces y obtienen resultados como este. Estas dos curvas son distintos autores que modelaron la craterización, considerando cráteres producidos a lo largo de toda la edad del sistema solar. Y obviamente dan muy por arriba de los conteos observacionales que están por acá. Entonces lo que hacen estos autores y otros, digamos, que interpretan estos resultados es resetear esa producción de cráteres cada vez más cerca en el tiempo, y le da, por ejemplo, que
Titán solo retiene los cráteres que recibe por 200 millones de años, o sea que la superficie de Titán tendría solamente 200 millones de años, y otro autor que tendría solamente 1000 millones de años. Y nosotras, en cambio, decimos, sí, los cráteres más grandes tienen la edad del sistema solar, pero los cráteres más jóvenes son mucho más jóvenes porque los procesos endógenos que hay en Titán no permiten retener cráteres por mucho tiempo, los más chiquitos, que es lo que pasa acá en la Tierra también, de alguna manera. Y eso es una diferencia bastante importante en nuestro modelo. Nosotros no citamos una edad única en la superficie, sino que los cráteres más grandes sobreviven durante escalas de tiempo muy grandes, los cráteres más chicos sobreviven, o sea, no hay una única edad de superficie, digamos. Así que bueno, eso se lo quería comentar. Acá también está la referencia por si la quieren mirar. Y por último, el sistema que estamos estudiando ahora, que es el sistema de Urano, que Urano, bueno, tiene 5 satélites clásicos y las únicas imágenes que hay de la superficie son de la Voyager, o sea que también afecta muchísimo la resolución de las imágenes, qué tipo de conteos se pueden hacer de cráteres. Y últimamente ha surgido un área muy interesante de estudio, que ahora les cuento, porque primero lo que les quería comentar era que lo que hicimos fue modelar primero una craterización heliocéntrica, que es típica en la zona, y los resultados de ese modelo nos dieron que los cráteres heliocéntricos eran, no sé si eran ni el 10%, digamos, de lo observado en la superficie de los satélites de Urano. Entonces tenía que haber otra población impactora que estuviera generando cráteres en esos satélites. Y para eso entonces nos fuimos a esta rama que les comentaba, que lo que hace es considerar que como la Urano, todo el sistema está inclinado sobre su eje, de forma que parece que rodara, ¿no?, sobre su ecuador a medida que orbita alrededor del Sol. Hay muchos trabajos que históricamente han modelado que sufrió un impacto muy fuerte, el protourano, digamos, que lo volcó, ¿sí? Entonces, los trabajos de ahora, con técnicas así de simulación bastante complejas, que llevan mucho tiempo de cómputo, lo que hacen es modelar ese impacto y ver qué tipo de disco, de escombros genera ese impacto, a partir del cual se pueden generar los satélites clásicos, ¿sí? O sea, ese mismo disco de escombros producto del impacto genera los satélites que vemos hoy, que también acompañan toda esta inclinación, ¿no? Por eso los modelan. Entonces ahí surgió la posibilidad de modelar la población planetocéntrica que estábamos queriendo modelar a partir de este disco de escombros remanente de la formación de satélites. Así que propusimos 5 discos con distintos perfiles de distribución de partículas en función de la distancia, y las pusimos a correr por 10 millones de años, considerando como cuerpos masivos, bueno, obviamente Urano, 5 satélites clásicos, la perturbación del Sol y el achatamiento de Urano. Con esto obtenemos la probabilidad de impacto y la velocidad medida de impacto sobre cada satélite, pero nos falta lo que les comentaba antes, que es la distribución de tamaño, porque la distribución de tamaño de heliocéntrica es una cosa y la planetocéntrica, producto de un impacto, idea cuál es, o sea, la podemos medio modelar en función de ciertos parámetros, pero a ciencia cierta no tenés manera de saber cómo era esa distribución inicial. Entonces lo que hacemos es un poco el trabajo inverso, que es levantar los conteos de cráteres del satélite más craterizado y ver qué tipo de impactor haría cada cráter, considerando nuestra velocidad media de impacto y la probabilidad de impacto en cada satélite. Entonces se construye una población impactora que calibre con uno de los satélites y se usa para los demás, a ver si en conjunto esa población impactora puede representar los cráteres que se ven en los satélites. Entonces, bueno, los conteos son de Kirchhoff y otros colaboradores que volvieron a calibrar todas las imágenes de la Voyager, un montón de cosas, y encontraron unos conteos muy interesantes. Y bueno, lo que obtuvimos fue, esto siempre el número acumulado de cráteres en función del diámetro del cráter, para 4 satélites que no son los que calibramos, porque, o sea, el que calibramos obviamente da bien, ¿no? Queríamos ver qué pasaba con el resto. Y en gris vemos nuestros resultados para el modelo heliocéntrico, que en estos 2 casos, y en Oberon, que era el otro, daban muy por abajo, ¿sí? Como el 5% del conteo solamente se podía estimar. Y en líneas punteadas vemos nuestros conteos teóricos usando la población planetocéntrica. Y entonces, bueno, es un trabajo que está en este momento ocurriendo, porque habría que ver cuál es el perfil, digamos, de disco que mejor genera una distribución de cráteres que ajuste a las observaciones.
Y otra cosa interesante, que siguen corriendo estos, es que muchas partículas que pusimos a simular sobreviven en el tiempo por más de 10 millones de años. Acá tenemos excentricidad en función de la distancia de Urano. Estos 5 son los satélites clásicos y vemos que hay partículas sobreviviendo dentro de la órbita de Miranda, donde están los anillos de Urano y hay un montón de satélites súper chiquititos, y afuera de la órbita del más externo, y además con Oberon hay partículas orbitando como troyanos, que también es interesante porque en vista de que hay una misión a Urano que se está trabajando en que salga lo más pronto posible, si uno hace mapas de estabilidad o estudia cuáles son las partículas que más chances tienen de sobrevivir, podemos ir directamente con la misión a mirar si hay algo ahí todavía que sobrevivió y descubrir nuevos satélites. Así que bueno, eso me parece súper interesante. Y por último les quería mencionar el trabajo de difusión que hacemos, entre charlas y artículos que hemos escrito, los pueden mirar en la página del grupo que es go.facal, y que también están estos pósters que estuvimos haciendo para el Día del Asteroide, con las chicas del planetario que nos ayudan con el diseño, pues si no, serían inmirables. Así que esa es mi parte, gracias. Con este pasé yo, con la flechita del... Eso es para la compu. No pasa. Fíjate con la... Ahí. Bueno, yo le voy a hablar del cinturón de asteroides, que es esta gran región ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter, entre más o menos 2 unidades astronómicas y 3,5 4 unidades astronómicas. Y está formado por, como el nombre lo dice, asteroides, que son cuerpos menores del sistema solar. Particularmente son remanentes, o sea, es lo que quedó de la formación del sistema solar ahí, porque básicamente Júpiter no le dejó todo eso formarse en un plano. Y tienen tamaños que pueden ir desde polvo, metros, decenas, centenas de metros, hasta centenas de kilómetros. Estos asteroides son cuerpos bastante amorfos, que pueden tener distintas composiciones, desde rocosos, carbónicos, pueden tener hielos y demás, pero algo que nos contaron las misiones espaciales es que están cubiertos de cráteres. Al igual que los satélites, como bien nos acaba de hablar mucho de cráteres Natalia, que en estos asteroides sufrieron entre sí mutuamente un montón de eventos de tipo colisional, donde esas colisiones pueden formar cráteres en la superficie, fragmentarlos, romperlos, y esos fragmentos luego pasan a ser nuevos asteroides que siguen ahí orbitando por el cinturón de asteroides y siguen evolucionando, digamos. Y en esos impactos, bueno, este es un cráter sobre Ceres, que es un cuerpo que el cinturón de asteroides que vamos a hablar después, donde ven, hay un cráter y en el centro del cráter hay como una acumulación de material, de sales, que bueno, es una gran controversia que puede llegar a ser qué tipo de origen pueden tener esos materiales. Y en el cinturón de asteroides tenemos evidencia, digamos, de acumulaciones de cuerpos de asteroides que están, digamos, se los ven todos juntos en lo que es el espacio de elementos orbitales propios, o sea, son tipos de variables que se mantienen constantes en el tiempo, aproximadamente, en los cuales tenemos evidencia de asteroides que, si vamos hacia atrás en el tiempo, tienen un origen común. O sea, son parte de un asteroide que fue impactado y esa colisión lo fragmentó y dispersó otros asteroides más pequeños en su que lo dispersó por el cinturón de asteroides. Entonces, cuestión, el cinturón de asteroides, y en particular los asteroides, evolucionan mucho por medio de colisiones, sumado además a las perturbaciones gravitatorias de los planetas, particularmente Júpiter y demás. Entonces, bueno, ahora les voy a hacer un resumen de lo que trabajé en mi doctorado, en el estudio de este tipo de fenómenos, que es la evolución colisional del cinturón de asteroides. ¿Cómo hice esto? Hice un código en mi doctorado llamado ACDC, pues metal, el Asteroid Collision and Dynamic Computation. Es un código de evolución, de evolución colisional y también dinámica del cinturón de asteroides que tiene estas características. Primero que está separado en regiones. O sea, tengo el cinturón de asteroides
dividido en distintas regiones, donde puedo ahí poner las distintas características físicas y dinámicas de los integrantes de las poblaciones. Incluye remoción dinámica, ahora voy a hablar un poco más de todo esto. Estas colisiones ocurren estocásticamente, y además se hace un tratamiento estadístico, ya que hacemos un tratamiento estocástico, hacemos un tratamiento estadístico, y bueno, y este código y el modelo fue presentado en este trabajo del 2019, en el cual presento el código y pongo una aplicación a los NEAs que voy a contarles ahora en un momento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace un modelo de evolución colisional? En cada paso de tiempo está ocurriendo esta cuenta. Tengo el número en un cierto paso de tiempo, tengo el número de objetos de un cierto tamaño. Entonces, en el paso de tiempo siguiente, voy a tener el número que tenía, el cambio en ese número por las colisiones, sea por los cuerpos rotos o fragmentos creados, más el cambio por los efectos dinámicos. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en cada paso de tiempo. Entonces, bueno, la primera gran pregunta. Ocurre una colisión entre los asteroides. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de ese impacto? Bueno, una primera cantidad es lo que se llama la ley de escala, que es esta función de acá que se llama UD, que es la energía por unidad de masa que necesitamos para que el impacto sea catastrófico. Es decir, que después del impacto se disperse al menos la mitad de la masa. Entonces, bueno, esta ley de escala, no es un tema trivial, digamos. En esta instancia usamos una ley de escala del 99, que fue tomada por medio de simulaciones hidrodinámicas, que es para cuerpos rocosos. Esto va a ser una de las cosas a mejorar para el postdoc, de lo cual también les voy a comentar eventualmente. Pero bueno, cuestión. Lo que me da esta función es cuánta energía necesito para romperlo catastróficamente. Si el impacto tiene una energía menor, a esa, se va a formar un cráter en la superficie y va a eyectar algo de material. Y si la energía es mayor, lo va a romper catastróficamente y se van a generar tantos fragmentos con otra ley adecuada. Entonces, eso por un lado de la colisión. Remoción dinámica, ¿qué es lo que estamos considerando? Ahí sí. Para la Tierra, ¿cuánto te da? No, esto es para asteroides. Pero para objetos rocosos tenemos... Y a estos objetos rocosos como la Tierra, no sé si están... No, esto es para asteroides. Esto es para asteroides, cuerpos pequeños. Estos cuerpos pequeños. No, esto no aplica, esto así no aplica para cuerpos planetarios, para asteroides. Y además para asteroides de composición rocosa, a velocidades de impactos específicas de 5 km por segundo. O sea, es una ley tomada por las simulaciones para situaciones concretas. Esto es una ley, está vieja, digamos, pero por ahora es lo que hay, digamos, está bueno. Después voy a hablar un poco más de esto, porque es una de las partes de mejoras de las cosas que estamos viendo ahora. Bien. ¿Qué estamos considerando como remoción dinámica? Hay un efecto que se llama efecto Yarkovsky sobre los asteroides. O sea, un asteroide es un cuerpo bastante amorfo, digamos, que además está rotando. Y está rotando y además, bueno, trasladándose alrededor del Sol. Y además es iluminado por el Sol. Ahora, los asteroides son calentados por la radiación solar, pero en el lapso de tiempo en que recibe la radiación, se calienta y refleja, en todo ese periodo de tiempo el asteroide roto. Entonces, la radiación incidente la refleja, digamos, en otra dirección. Y eso, acumulado en tiempo, genera una fuerza que, acumulado en el tiempo, hace que el asteroide se mueva en semieje mayor. Puede ser hacia órbitas más lejanas, órbitas más cercanas al Sol, pero lo importante es que, acumulado en el tiempo, se mueven y pueden caer en resonancias. Pueden caer en resonancias con Júpiter, por ejemplo, que son estos Kirchhoff gaps
huecos de Kirkwood en el cinturón de asteroides, que son de estos, digamos, son huecos en los que vos ves y ves no hay asteroides. No, pero ¿qué es lo que pasa? Cae un asteroide ahí, entonces Júpiter, la perturbación de Júpiter se amplifica, digamos, y envía asteroides, o sea, los echa del cinturón de asteroides. Por ejemplo, enviándolos a la región de los Neas, asteroides cercanos a la Tierra, que vamos a hablar también después. Entonces, bueno, ese efecto combinado, efecto Yarkovsky, más resonancias, hace que asteroides se vayan del cinturón de asteroides. Entonces, bueno, incluimos un modelado de esto en el código. O sea, en cada paso de tiempo tenemos cuerpos que se van de una dada región por este efecto combinado. Bueno, entonces, dividimos el cinturón de asteroides en 3 regiones. Una región interna, una región media, o sea, las 3 grandes regiones son una interna, una media y una externa, y están separadas por estas resonancias. Tengo esta que es una circular con Saturno. Entonces, bueno, un cuerpo acá, si cae en la resonancia 3.1, ya no se va. Si cae en esta resonancia, se va. Y entonces, bueno, tengo estas 6 regiones, y bueno, para cada una de ellas hay calculadas probabilidades de impacto, frecuencia de colisión, etc. Entonces, todo esto lo incorporamos en el código de evolución-colisión. Ahora, lo interesante de este código generado es o sea, esto que calcula la evolución en el número de objetos en el tiempo. Lo interesante es aplicar este código para estudiar distintos tipos de situaciones. Una es la de los asteroides cercanos a la Tierra. O sea, estos asteroides caen en resonancias, Júpiter, por sus perturbaciones, les aumenta la excentricidad y terminan acercándose a la órbita de la Tierra. Vieron que supuestamente, según las noticias, mañana va a pasar un asteroide, este asteroide destructor, que, bueno, todo el tiempo de ese tipo de noticias, bueno, les presento, son los asteroides cercanos a la Tierra que vienen del cinturón de asteroides. Bueno, es interesante estudiar estos cuerpos, bueno, primero porque si pasan cerca de la Tierra, eventualmente alguno podría llegar a impactarlos, pero también su cercanía también nos facilita el estudio de este tipo de cuerpos, y también son una potencial fuente futura de recursos, que no nos vamos a meter en eso, pero es algo muy interesante de estudiar este cuerpo. Entonces, bueno, vamos a usar el código para, o sea, con la salida de ese código, bueno, estudiar a los números. Particular o sea, a partir de las evolución-colisión del cinturón de asteroides, podemos obtener una distribución de magnitudes y cuánto aporta cada una de estas regiones a los NEAs. Bueno, es exactamente lo que hicimos en el paper que les mostré hace un rato. Esta es la distribución de magnitudes que obtuvimos, donde está comparado, esta es la población, esto azul es la población observada, estas líneas punteadas son distintas estimaciones obtenidas por estudios observacionales, por estudios dinámicos, y en negro está la que obtuvimos con el modelo. Bueno, la población de NEAs está completa, significa que se detectaron todos hasta el kilómetro, más o menos, ponerle que sea hasta la opción. Bueno, nuestro modelo ajusta bastante bien con lo estimado hasta una magnitud de 20, 19 aproximadamente, que corresponde a una centena de metros, y después nos diverge. Después nos separa. El motivo de eso, lo que hemos identificado, es por un efecto adicional que se superpone al efecto Yarkovsky, del cual les voy a hablar después un poquito más, pero que se llama efecto Short. Pero en donde está observado la población de NEAs, ponele que nos ajusta bastante bien. Entonces, ¿cuánto aporta cada región? Bueno, pues eso lo podemos obtener. Bueno, estas son las cantidades, estas son las cantidades de cada una de las 6 regiones, y bueno, las que más aportan son en definitiva la región media y la interna del cinturón de asteroides. O sea, si lo pensamos en resonancias, son esta resonancia con Saturno, la D6, la 3.1 y la 5.2, que es algo consistente con resultados previos. Bueno, esa fue la primera aplicación, la de los asteroides cercanos a la Tierra.
Ahora vamos a la segunda aplicación, que es un estudio colisional sobre Ceres y sobre Vesta, que fue publicado en el 2021, un trabajo divino. Lo que hicimos fue aplicar nuestro código a Ceres y Vesta, que son los cuerpos más masivos del cinturón de asteroides. ¿Y por qué digo cuerpo y no asteroides a secas? Porque Ceres es considerado un planeta enano, debido a la redefinición del planeta del año 2006. Vieron que todos tristes por Plutón, pero a Ceres lo ascendieron, así que bien por Ceres. Bueno, Ceres es un planeta enano de más o menos 900 kilómetros de diámetro, y Vesta es un asteroide de aproximadamente 500 kilómetros, y ambos fueron visitados por la misión espacial Dawn. Entonces tenemos un montón de imágenes y mediciones de su superficie, de sus exteriores, etc. Y como veremos, estos cuerpos tuvieron una gran historia evolucionaria, sobre todo Vesta. Y además Ceres tiene otras muy interesantes, como que hay mucha actividad geológica en su superficie, o la cantidad de hielos que tiene, bueno, tiene gran cantidad de evidencia de hielo muy, ¿no? Y de actividades geológicas que involucran el hielo. Entonces, bueno, usamos nuestro código para estudiar a estos dos cuerpos, y en particular, a ver, yo les digo, Vesta tiene un diámetro de 500 kilómetros. Vesta además tiene dos cráteres de diámetro aproximadamente 500 kilómetros. Bueno, eso porque, básicamente, o el polo sur básicamente en el sur del asteroide, todo esto como si fuera un gran cráter. Son dos cráteres gigantescos y además superpuestos, prácticamente superpuestos. Y ese impacto, además, es origen de una familia de asteroides, que son una familia de asteroides, que son los vestoides, y además hay meteoritos en la Tierra que coinciden espectralmente con Vesta, o sea, en la Tierra llegaron fragmentos de Vesta. O sea, hubo una colisión en Vesta, eyectó material que de estos siguieron orbitando y terminaron llegando a impactar a la Tierra. Entonces, bueno, ahí tenemos una conexión muy, muy linda. Y por otro lado, a Ceres, la misión Dawn encontró un montón de cráteres, pero hay un faltante de cráteres mayores a 300 kilómetros. O sea, no se detectan cráteres mayores a 300 kilómetros, y es como raro, porque tendría que haber recibido muchos más impactos. Entonces, ¿cuál es la gran explicación? Es que, bueno, habrá recibido impactos, un montón de impactos, pero no, la actividad geológica los habrá borrado y tapado en el tiempo. Pero hay evidencia, por ejemplo, hay evidencia de una región que asocian con un cráter de impacto de aproximadamente 800 kilómetros de diámetro, que es Vendimia, una planicie que se lo asocia a un posible cráter de impacto. Bueno, por un lado tenemos el impacto, ¿no? Después tenemos una familia de asteroides asociada a Vesta. Después tenemos además la muestra de meteoritos, ¿no? Entonces... Perdóname, lo que pasa es que Vesta es muy característico del cinturón, es todo basáltico, y es el único objeto grande que toda su superficie es basáltica. Entonces, por eso se sabe que esos meteoritos coinciden con Vesta. O sea, no hay forma de que vengan de otro lado. Es el único objeto, más o menos, que tiene esas características. Por eso se asocian bien los meteoritos con eso. Pero es solo de la química. La química. Claro, o sea, eso por ahora. Lo que pasa es que no hay objetos observados salvo la familia. Hay alguno perdido en otra población de articulación, pero es una característica rara, ¿no? Que no es esperable además que un asteroide de ese tamaño, que tenga bastante, quiere decir que está diferenciado. Entonces, que en algún momento hubo magma que afloró la superficie. Eso no es esperable
un objeto, en un asteroide chico. Por eso es tan peculiar. Igualmente, bueno, la conexión dinámica la estamos estudiando actualmente, así que ya la va a cortar. Sí, sí, en realidad, o sea, bueno, esos meteoritos, además a los cuales se los compara espectralmente y puede hacer la correlación, digamos. Y, bueno, y esto fue confirmado, digamos, por la misión Dawn, por estudios de la misión Dawn, que efectivamente esos meteoritos Her vienen de Vesta. Ahora, todo el recorrido que hicieron de cómo salieron de Vesta y llegaron acá, bueno, eso es más o menos lo que mencioné, ¿no? O sea, salen de Vesta, terminan cayendo en alguna de estas resonancias, como puede ser la... Vesta está por acá, ¿no? Entonces, o puede caer por la 3.1, que aumenta la excentricidad y por acá está la Tierra. No, igual no sé. Bueno, supongamos que no sea inclinación, excentricidad. Puede salir por acá y caer acá, o si viene de este lado, lo perturba la Saturno acá, y ahí termina cayendo la Tierra. O sea, acercándose a la Tierra. Que cae en una resonancia, puede haber La dirección, en realidad, o sea, lo que hace es le aumenta la excentricidad. Eso es lo que termina pasando. Le aumenta la excentricidad hasta que termina cruzando los planetas terrestres. Primero cruza Marte, después termina cruzando. pero es predictivo. Sí, en menos de 1 millón de años ya termina escapándose. Bueno, pero en realidad todo sí, pero bueno, o sea, vos no estás siguiendo la trayectoria individual de esos asteroides, sino que lo que termina pasando es lo que termina pasando la oscilación de la excentricidad, ¿no? Hasta que termina siendo atrapado por los planetas terrestres. Eso es lo que termina pasando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos al código y hicimos exactamente esto. O sea, evolución colisional de cinturón de asteroides, donde registramos los impactos que recibieron Ceres y Vesta en nuestras simulaciones. Entonces, si registramos los impactos, podemos registrar de dónde vienen esos impactores. Y además, bueno, con todo lo que agarramos todo lo que nos contó Nati recién de las leyes de los tamaños, o sea, a partir de los impactores, podemos calcular con las leyes de escala que nos mencionó Nati, podemos calcular el tamaño que nos forma ese cráter. O sea, el cráter en la superficie, el tamaño que forma ese impacto. Y después hacer una estimación de los fragmentos, o sea, cuántos fragmentos son eyectados de estos ambos cuerpos. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen de estas cosas. Bueno, estos son los impactores que obtuvimos, obviamente, bueno, o sea, son las distribuciones de tamaño de los impactores. Si ven 40.000 curvas es porque está separado por las distintos tipos de regiones, una es Ceres y otra es Vesta, que así no nos dice mucho, pero si lo consideramos en porcentaje, ahí sí. Vemos, por ejemplo, que sobre Ceres nos da que más aproximadamente la mitad de los impactores vienen de la región externa del cinturón. Y le sigue la región media y el resto de las regiones. Pues esto es interesante. Primero porque Ceres está en la región media del cinturón de asteroides. Por otro lado, Ceres tiene mucho hielo, por ejemplo, en la superficie. Y, por ejemplo, ¿viste? Les mostré esa imagen de que había un depósito de sales en el centro de un cráter. ¿Puede haber relación entre eso y el hecho de que los impactores sean de la región externa? Maybe, es una gran posibilidad. Puede ser. En cambio, esta nos da que las contribuciones entre la región interna, media y externa es más o menos pareja, un poquito más de la externa, pero es más o menos parejo. Y las poblaciones con pocos objetos, como la Pristina o la Siberia, que es más externa, no aportan casi nada. Bueno, si vemos los cráteres, acá estamos sumando esas curvas de impactores, las convertimos a cráteres para hacer ese para Vesta. No, que para Vesta hasta 100 kilómetros, los cráteres mayores a 100 kilómetros los ajusta divino.
Obviamente, como nos dijo recién Natalia, una sobrepredicción no es algo que no es esperable porque hay procesos que hay involucrados que pueden tapar cráteres de la superficie, por ejemplo. Vieron que esta tiene unos impactos, uno de los cráteres gigantescos en el polo sur. Bueno, cuando ocurrió ese impacto, imagínate que trae ese impacto y todo un manto de material eyectado, que eso se terminó posando sobre toda la superficie. Entonces, la misma ocurrencia de ese impacto barrió gran parte de la superficie. Entonces, bueno, como que la sobreestimación no es algo preocupante, pero bueno, hay un lindo ajuste hasta más o menos 100 kilómetros. En cuanto a seres, obviamente hay una total sobrepredicción. Esto es el observado, que llega hasta 300 kilómetros. Pero bueno, sobre seres, si contamos las depresiones propuestas, ponele que te ve, pero bueno, hay una clara sobrepredicción, pero porque sobre seres sí hay una tremenda actividad geológica que elimina los cráteres grandes. ¿Sabes? Entonces, bueno, estos son los trabajos que hicimos hasta ahora, ¿no? En resumen, de hecho hasta ahora. El tema es cómo seguimos usando. Esto es todo, ya fue presentado en la tesis, todo divino. Ahora, ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi postdoc? Primero, este código está en un proceso de reescritura, porque a ver, uno cuando hace un código en su doctorado está básicamente medio que entre recordando cómo se programa, intentando que salgan las cosas, que funcionen, ¿viste? Entonces, bueno, ahora estamos en un proceso de reescritura en el cual ese código sea más limpio, sea más prolijo, corra más rápido. Bueno, todo un proceso de optimización. Estamos atravesando todo ese proceso y de forma tal de que sea aplicable en distintas situaciones, incluso por fuera del cinturón de asteroides. Así que bueno, dividiéndolo en módulos. El código original era un archivo así gigantesco en Fortran 77. Bueno, modernizarlo un poco, estamos en eso. Eso en cuanto a las mejoras de programación. Ahora un par de mejoras físicas. Yo le dije que la ley de escala que estamos utilizando es una ley de circulaciones hidrodinámicas del 99 para cuerpos basálticos a 5 kilómetros por segundo. Para todo divino. El tema es que el cinturón de asteroides no es todo basalto, no es todo roca y basalto, sino que hay una gran diversidad de composiciones. Y no solo eso, sino que esas composiciones están mezcladas. Por ejemplo, esto es un gráfico que lo que muestra es cómo son las cantidades de las distintas composiciones en el cinturón de asteroides. Por ejemplo, en la parte interna del cinturón de asteroides tenemos mezclado, por ejemplo, asteroides con mucha materia orgánica, orgánica y demás, pero dominan los secos, cuerpos secos, rocosos, definitivos. O sea, hay un poco pero dominan los secos. En la parte media, aumenta la importancia de los cuerpos ricos en carbono, hielos y demás. Y en la parte externa básicamente domina los cuerpos ricos en hielo. Entonces, básicamente, seguir usando leyes de escala de 99 claramente para poder representar bien la evolución de este tipo de cuerpos, necesitamos modernizar un poco esa ley de escala. ¿Irina está acá? No, la vi más temprano. Bueno, es algo que en algún momento le escribí a Irina medio consultándole porque ella estuvo trabajando, porque acá es algo que, por ejemplo, la gente que está trabajando en formación y evolución de planetesimales también se está enfrentando con problemas de este estilo. Así que es algo que todavía no incorporamos nada de esto, pero es una especie de proyecto a realizar para poder, por ejemplo, modelar
modelar de mejor manera la evolución de cuerpos ricos en hielos y la fragmentación de cuerpos ricos en hielos. Irina estaba, se fue porque tuvo que dar clase. No, porque estuvimos intercambiando mail porque había visto que ella había trabajado, a una vez que habíamos hablado, había trabajado en fragmentación de hielos y demás, y ella me contó que en su tesis había hecho algo. Bueno, el tema es que esta ley de escala, decimos, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado están los resultados experimentales, o sea, agarran un bloque de un cierto material al que le disparan con algún proyectil y después cuentan los proyectiles, después cuentan los fragmentos y los tamaños y con eso ajustan una ley y demás. Después están las simulaciones, pero como que es como que no porque no, o sea, al menos en lo que es evolución colisional, nada de todo eso fue incorporado de manera satisfactoriamente, al menos. Por ejemplo, también están, bueno, estas leyes de escala utilizadas, bueno, también no es lo mismo si el cuerpo es monolítico, si es una roca, es un cuerpo monolítico, o si es poroso, o si es un enjambre de escombros. Entonces hay como grandes signos de pregunta respecto a las leyes de fragmentación. Entonces, bueno, es una de las mejoras a incluirle en el código. Y la otra mejora. Bueno, ¿hay algún código hecho para facilitar? Sí, Es la más para facilitación. Por ejemplo, sí que se trabaja en ese tipo de cosas, o sea. No sé, una colisión, simplemente técnica y política para poder dar. Sí, claro, sí, claro. Sí. De hecho, no, pues, que vos obligaste a hacer es, o sea, era, te digo, y pasa que los planetas son otra escala de tamaño, no sé. La verdad que, o sea, hay temas ahí que puede ser que al menos en los cuerpos grandes capaz haya alguna similitud. Pasa que los cuerpos grandes, o sea, o los asteroides, dependiendo del tamaño, el resultado de la colisión y también la forma de la ley de escala puede depender si son cuerpos donde están dominados por la colisión interna del mismo cuerpo, sobre eso se da más en cuerpos pequeños, o en un cuerpo donde la fragmentación esté más dada por la gravedad, eso en los cuerpos más grandes. Entonces, y sobre todo lo que más desconocido es, más aún es cómo se fragmenta, cómo evolucionan los cuerpos más pequeños, sobre todo. Así que no, es un tema. Entonces, en principio, es ver la forma de incluir la fragmentación de cuerpos que tengan hielo. Así que bueno, en algún momento me escribí con Irina, capaz que convertiremos, si concrete algo después, veré. Pero bueno, es una de las mejoras planteadas, en la cual todavía no decimos nada de esto, pero es algo que hay que hacer. Es algo para trabajar en este próximo periodo. La otra mejora. Yo les hablé del efecto Yarkovsky, ¿no? Este efecto Este efecto que lo que hacía era que el asteroide se mueva en semieje mayor. Ahora, este efecto, o sea, por el mismo fenómeno físico, hay más un efecto agregado que es un efecto York. O sea, el efecto Yarkovsky depende de muchos parámetros térmicos y demás, pero en particular depende, por ejemplo, de la oblicuidad del asteroide y de su frecuencia de rotación. Ahora, esas cantidades no son fijas, sino que además por el mismo fenómeno físico, hay una evolución secular de estas dos cantidades, de la frecuencia de rotación y de la oblicuidad. O sea, y esta evolución no es algo que esté del todo bien comprendida ni modelada, porque depende bueno, para parámetros como, de los parámetros termodinámicos y físicos del asteroide, pero en particular, por ejemplo, depende de la forma del asteroide, depende de la posición por ejemplo,
Por ejemplo, si yo tengo el asteroide y ocurre un pequeño impacto que le mueve una roca, ya le modificó estos parámetros. Entonces, a la cuestión que estos asteroides pueden, o sea, este efecto le puede o frenar la rotación o aumentársela demasiado y que termine fragmentándose. Entonces, la idea es, ¿cómo metemos esto en el modelo de evolución colisional? Ya lo que vimos es que mantener estas cantidades de frecuencia y oblicuidad fijas nos genera una sobrepredicción de medias chicas. Entonces, algo que estamos empezando a hacer ahora es ver, bueno, de qué manera esto puede, o sea, retocando, metiendo de qué manera podemos hacer evolucionar las frecuencias, la rotación y la oblicuidad para que esas cantidades no sean fijas. Todavía no hay mucho avance en esto, solamente son ideas. Hay una gran componente estocástica en esto, sobre todo porque si yo tengo, por ejemplo, 1000 cuerpos, si yo tengo, por ejemplo, en un cierto tamaño, tengo 1000 cuerpos, tengo 1000 cuerpos, bueno, es esperable que tenga, en cada paso de tiempo tenga distintos valores posibles de oblicuidad y de frecuencia y demás. Pero bueno, todavía estamos en la fase de leer literatura, pero es como un proyecto para incluir en el código a corto plazo, para la forma de incluir shortcode. Sí, bueno, estamos pensando en distintas estrategias. Todavía no concretamos nada. Pero bueno, pero incluir estos shorts nos va a permitir mejorar nuestras estimaciones de los cuerpos, sobre todo los más pequeños, que es donde más influye este. Entonces, bueno, ahora, esto es el código, las aplicaciones que hicimos. No, no estoy ya. Ahora, estas son las mejoras planteadas para el código. Aplicaciones pensadas para el próximo tiempo, bueno, así como hicimos evolución colisional del cinturón de asteroides, este mismo código puede adaptarse para hacer evolución colisional, por ejemplo, de los ILDAS, que son los asteroides que están en resonancia 3.2 con Júpiter, que son estos que están dispuestos de una forma medio triangular. Los troyanos de Júpiter también, podemos estudiarlos, hacer evolución colisional de este tipo de objetos y esto es interesante porque hay una misión espacial que está yendo hacia los troyanos de Júpiter. Entonces ahí la comparación con las observaciones, o sea, por ejemplo, vamos a estudiar la formación de cráteres y demás, y de eso lo vamos a poder comparar con las observaciones cuando lleguen. También podríamos aplicarlo en transventurianos, por ejemplo, o en troyanos de otro tipo de planetas, como Neptuno, por ejemplo, cosas que no se hicieron, pero bueno, está el potencial para hacerlo, y por eso, bueno, es importante incluirle hielos a las composiciones. Y también podemos hacer, así como hicimos este estudio colisional de Ceres y Vesta, lo podemos hacer a otros asteroides. Como por ejemplo, bueno, Pallas es este asteroide de acá que fue observado por un telescopio desde la Tierra y tiene forma de pelota de golf. Estos son dos cráteres. O sea, su superficie está cubierta de cráteres. Bueno, es interesante estudiar la caracterización a Pallas. O sea, no se le mandó ninguna misión espacial, pero tenemos imágenes y, bueno, motivos que muestran que es interesante ver qué onda, si es un factor de dónde viene y demás. También Psyche, que es un asteroide que seguramente escucharon hablar varias veces como el asteroide que sacude la economía mundial, bueno, interpretación mediática, pero bueno, se dice que puede ya ser un núcleo planetario expuesto, porque es un asteroide tipo metálico. Y hay una misión de desarrollo que todavía no fue lanzada, se iba a lanzar este año creo, y bueno, Gigea, que es otro cuerpo masivo del cinturón de asteroides, y hay un montón de estos asteroides que fueron visitados por misiones espaciales, de los cuales tienen conteo de cráteres ya hechos. Entonces, bueno, cuestión como que este código, cuando se terminen las mejoras, puede ser aplicado a distintos tipos de situaciones. Así que bueno, nada, eso fue. No tengo más. Así que bueno, eso fue mi presentación. Sí, sí. Bueno. Si quieres preguntar.
No interpreté que había terminado, gracias, Patricio. Bueno, si tienen más comentarios o preguntas para tres. Yo le quiero hacer una pregunta de recuerdo que no, de verdad. Me acuerdo, quiero recordar que ahí nos decimos, Carlos habló de estas cosas, habló de una manera de todo cómo lo han implementado, porque ustedes no llevan un registro de elección de destino, ¿no? Y en efecto, la COPI tiene una componente anual y una componente diaria, ¿no? Sí, tiene una componente de una y la que depende si de manera completamente diferente de la administración. Sí, en realidad. De la administración del. Sí, en realidad lo que hicimos, o sea, el modelo actual de Espejo Jacob, hicimos una unidad fija, Media. sí, y una ley de potencia para frecuencia y no frecuencia en función de tamaño, uno sobre. Eso porque eso viene de si vos calculas diámetro, frecuencia, obviamente hay un bias de observación tremendo, pero bueno, se puede ajustar, ponele que se puede ajustar una dependencia con la otra. Y eso se mantiene fijo en los 4.000 millones de años. El tema es que, bueno, eso son suponiendo que esa frecuencia que queda para ese tamaño se queda así, y qué evidencia le doy yo, no yo. Pero bueno, ya saben, eso así no puede seguir así. Eso no puede seguir así porque estamos generando, primero que vos sabés, que existe, y segundo que genera efectos de predicción. O sea, lo que hace es una remoción excesiva en el síntoma asteroide y se traduce en una sobrepredicción de nieves. Pero aquí es también complicado porque también los cuerpos pequeños son los que están también muy por fuera de los asuntos observacionales. El cinturón de asteroides esté más o menos completo a partir de algunos kilómetros. Entonces, yendo a tamaños menores, que el efecto, entonces hay como una gran incerteza. Pero bueno, hay que incluir. Estamos viendo de son una especie de ilusiones fantásticas. Estamos viendo la evolución de un solo asteroide, sino de un grupo de muchos asteroides que además colisionan y las colisiones también generan una fragmentación. Bueno, hay como música, pero no. Estamos viendo la curiosidad. ¿Una otra pregunta o comentario? ¿Martín? ¿O Octavio? ¿Cualquiera de los dos? No, sí, yo tenía una pregunta de la zona angular. Sí. De si te has pensado estudiar, por ejemplo, la zona china, por el tema de. ¿Lo de los anillos? Sí, y la más. Sí. Porque tengo entendido que hay también una discusión si pueden ser objetos primitivos, porque la nueva mochila se están casi todas en resonancia, cuasi resonancia, pero voy a explicar todo eso. Objetos primitivos, de alguna forma mirar en resonancias, no. Si tenían pensado, o si hay datos de eso, o si va a haber. O sea, de la Voyager justamente hay una imagen o dos de Bug, se ve tipo un cráter. Entonces ya habíamos hecho también análisis de gratificación sobre esa y sobre todas, a ver si, viste, la parte de los satélites muy chiquitos de Saturno que nos daba que se podían fragmentar. Bueno, entonces hicimos ese tipo de análisis sobre las 13 lunas estas más chiquititas de Urano, y nos dio que algunas se fragmentaban, entonces no podían ser primordiales. Hicimos como un mapa de color, digamos, de cuán probable era que hubieran estado ahí desde los inicios. Y nos daba que la mayoría podían llegar a ser primordiales, pero había, ponerle 5 o algo así, que estaban medio ahí en el borde de no serlo. Así que eso fue lo que llegamos a hacer, pero con impactos heliocéntricos y no con planetocéntricos, porque si esto del disco de escombros planetocéntricos generara las lunas, no sé si tiene sentido también caracterizarlas, eso habría que ver cómo serían los procesos esos. Pero lo que estamos viendo ahora es si alguno de los escombros planetocéntricos pueden ser las lunas directamente, o formarse ahí. Un comentario, dije que hiciste un par de trabajos
un modelo que es muy grande. Y digamos, yo conozco dos que no estaban en la que creo que quizás te pueden seguir porque tienen como unas densidades superficiales para el sólido, que es capaz de uno que vos estás probando. Hay un trabajo de INTA de 2000. Lo de El de Urano. Urano y el ¿De Urano? Claro. Sí, estuvimos viendo el de Ida. Sí, está buenísimo. No me acuerdo del autor, pero El de Jason Wu. Sí. sé que están ahí que Ahora- las simulaciones SPH. Sí, pasámelo. Sí, son esos. Estuvimos viendo un montón. Bien. Lo que pasa es que había trabajos que no lograban replicar las lunas con la densidad que tienen. Por ejemplo, y Jason Wu fue el único trabajo que replicaba todo, entonces tipo, usamos ese como era el que más, digamos, categorías cumplía. Pero sí, está re interesante todo eso. Ahora me pasa. Martín. Y había un rango en el cual la explicación daba mayor que la observación, porque caen varios asteroides en el mismo lugar. No recuerdo cómo se llama ese nombre, inicial, esto no importa, porque Pero de lo que yo mostré, no, la sobreestimación, eso no se puede modelar también para que coincida con esa parte. claro, lo que pasa es que. Contar cuántos los asteroides que caen en el mismo lugar. Lo de saturación decís vos, Claro. al que un cráter tape a otro, ¿eso? ¿O qué? Claro, porque a veces cae asteroides sobre el mismo lugar. Sí, eso lo contó Pato. Eso hace que- O sea, que un cráter pueda tapar a otro, ¿cuántos taparía? Modelar Claro, eso. hay- No sé si es tan sencillo, porque necesitarías ubicarlo en algún lugar, o sea, nosotros solo hacemos como que caen en un lugar puntual, no hacemos una distribución en general sobre la superficie donde cae. A lo sumo podemos llegar a ver una simetría entre apex y antapex del movimiento del satélite, pero no es que decimos cayó en tal longitud. Para eso habría que hacer una distribución primero, dónde cae, y a ver si tapa alguno o no. Pero sí, está bueno. Es muy complicado hacer eso. No, perdón. No, pero sí. Es que, o sea, en general lo que se hace en esos casos, hay trabajos que estudian la superposición y eso te da una pendiente de la distribución de tamaños. Y esa pendiente, no me acuerdo cuánto vale, la distribución se sabe que es saturación y no hay mucho por hacerlo. Tal vez en el caso de Patricio puede llegar a ser, estimar por evolución colisional cuánto se abría y cuánto se hubiera mudado, pero no he visto que la gente haga esas cosas. Esto es muy estadístico. Ahora, Yo la última, casi con respecto a lo que está explicando del anillo, del remo, y que terminaron usando una descripción de tamaños, pero basándose en lo que ustedes ven de la protección, ¿no? Sí. La pregunta es si eso de alguna manera se correlaciona con el potencial impacto y la generación del tipo de fondos de esto. O sea, si los fragmentos que se generan en esta potencial condición de estos trabajos que hacen SPH, de alguna manera se comparan con lo que ustedes están para aproximarla Sí, de un lado unir los dos mundos. desde los cráteres y desde la Sí, lo que hicimos fue tomar que por lo menos nuestra distribución de tamaños inventada, digamos, no supere en masa al tope, digamos, propuesto por ese trabajo de Nancy Wu, pero tampoco hay una solución, entonces no tenés como una única masa para decir que esta es la cota sí o sí. Pero eso fue lo único que dijimos, bueno, eso lo vamos a tener en cuenta, y la ley de potencia positiva. Acuérdense. Sí, eso lo tenemos que seguir mirando igual. Lo que pasa es que las ongoing. lunas que quedan, los sólidos que quedan están fuera del rango donde están los planetas. Nosotros necesitamos la población. Es como que lo que les quedó no en el de aerodinámica. Sí, Que ahí no se puede sacar mucho más que las masas. El otro de medida, lo que sí tenemos en cuenta es la ley de potencia positiva, que eso en ningún lado está, solo en el sistema Saturno,
que tienen los satélites más masa, también y de ahí la ley de potencia es similar a la que usamos nosotros, pero usamos más variedad. Bueno, una última pregunta o comentario de Marcelo. Sí, para no entrar en realidad, porque es para que yo como niña para cerrar encima a ver nada, que gracias. Hay, creo que fue Patricio que mencionó que Ceres tenía como muy importante, que borraba la. No son esas cosas, nunca me he imaginado. Sí, tal cual. No, lo que pasa es que viste que hay sales en los cráteres. Entonces se supone que eso tiene que ver con que debajo hay bajo de la superficie del hielo, y hay algún manto de alguna forma hace que ese hielo suba a la superficie, se evapora, se evapora y quedan las sales en el cráter. Esa es lo que tenemos que proponer para esa. Bueno, todo ese proceso. Y los asteroides en general, los chicos no más que la superposición, ¿no? Pero los seres sí. ¿Marte? Geológica, pero no, digamos, para pasto, la luna. No. Marte no sé si tiene una actividad geológica de Por eso pregunto, pero sí tiene, pero digamos, nosotros somos actividad geológica y eso también es exógeno, o sea, que tenga endógeno, que tenga atmósfera borra. En el caso de Tere, la atmósfera no hay. No, en el caso de seres eso es lo que se piensa que puede ser. No, hay criovolcanismo, no se parece que hay un océano bajo la superficie. Sí, Ceres hay de todo. Sí, bueno, definitivamente. Puede llegar a tener. No, pero Mercurio, por ejemplo, no tiene nada. La piedra. Bueno, después todo lo que hay una cosa Igual Mercurio tiene libros en cráter. En cráter, sí, en zona Marte acá. también. Marte también tiene hielo. Sí, Marte también. Yo sé, ¿cuál es el precio de masa y tamaño que puede ver por parte? Igual hay un montón de satélites de Saturno que se ve que tienen también como océano subsuperficial y que eso puede ser lado, ponele, cuando tira material hacia afuera, llueve sobre sí mismo, tapa cráteres, o sea. No sé, también tenés el mecanismo. La Tierra o el planeta más grande, gracias a calor latente de transformación, de calentamiento radiactivo y demás, digamos, genera calor y hace que esté diferenciado. Pero algunas tenemos mareas que generan calor. Claro, también, pero el costo no tiene una luna, Así que no sé, capaz que tendré que hacer tener una idea. Es que las lunas se tiran entre sí también. O sea, no necesariamente tenés. Cualquier información que generen de marea, capaz que tenga calor. era curiosidad. Pero bueno, Ceres es un dato, se piensa que puede haber venido de la universidad. Ah, sí. Eso Lo que es raro es que ves que es más chiquito y Sí, pero está bien. pero tiene una cierta diferenciación. Tiene un núcleo sólido, después se piensa que es un manto de hielo y después O sea, está diferenciado también. claro, no, No con los kilos de metal. claro. Eso puede dar lugar a Bueno, no los quiero cortar, pero les agradecemos nuevamente y si quieren seguir charlando, obviamente pueden. Pero también. Gracias. Y los esperamos el martes que viene.